Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. No le prometas. Experiencia basada en hechos reales, compartida por Cristian Herrera. Saludos a todos los infraescuchas. Me gusta mucho este canal y por fin me animé a mandar una historia que me pasó. Me la había pensado mucho porque se trata de la santita, de la niña blanca, pero le pedí permiso y me lo dio, para ver si así aprenden otros a no andar provocando. Como muchas personas, estaba pasando por una mala racha económica hace un tiempo. Entonces se me ocurrió utilizar a la Santa Muerte para pedirle un favor. Nunca la había usado en ese sentido, ya que mi mamá decía que es malo pedirle cosas terrenales. Después de todo, son cuestiones que nosotros mismos podríamos ganar. Pero me sentía tan mal con lo que me estaba pasando que desobedecí esos consejos y me dispuse a realizar mi petición. Recuerdo que, en esa ocasión, era de noche. Acababa de regresar de trabajar y me disponía a descansar cuando me llamó la atención la imagen de la santa que tengo a un lado de la cama. Las cuencas oscuras de la estatua me miraban con cierta pregunta, como esperando a que quisiera hablarle. Me levanté de la cama, me coloqué frente al altar sencillo que le dejaba y cerré los ojos con fuerza. Le pedí que me permitiera tener mucho dinero, sin que eso significara dejar de lado a mis familiares. Estaba en eso cuando recordé que debía prometerle algo. No era obligatorio, pero pensé que eso me permitiría tener una buena relación con ella. Siempre mi mamá me había comentado que tenía que prometer algo que pudiera cumplir, porque en caso de no hacerlo, las cosas se me iban a poner en contra. La palabra para ella era muy importante, de forma que era necesario cumplir con lo que sea que le fuéramos a decir para asegurar una buena relación con ella. Pensé en algo sencillo. Le dije que le prometía llevarle una moneda todos los días, aunque fuera de baja denominación. Pensé que si ella me iba a dar dinero, lo mejor era darle algo a cambio a ella de la misma forma. Con eso en la mente, recé mucho para que se me cumpliera mi deseo. Luego, cuando me sentí cansado, me dormí en la cama. Al día siguiente busqué en mi cartera una moneda que resultó ser de 50 centavos. La coloqué ahí. Me alisté para ir a trabajar. Durante las horas en que me la pasé vendiendo mis tamales, que a eso me dedico, todo me fue muy bien. De hecho, incluso apalabré pedidos para el día siguiente. Al llegar al mercado a reponer la mercancía tuve más buenas noticias, ya que me dijeron que había descuento en algunos productos y en todos los sentidos fui bastante feliz. Enseguida, al llegar a mi casa, coloqué otra monedita en el altar, esta vez de mejor denominación. Me dormí muy contento luego de dejar todo listo para preparar los tamales a primera hora y salir a venderlos. Las jornadas posteriores fueron de la misma manera, de forma que no tardé mucho en tener todo el dinero que quería. Y mi santita también tenía un altar cada vez más bonito. Todo fue a pedir de boca, hasta que hubo un día fatídico donde me accidenté.
un auto me arrolló con todo y mi carrito de tamales. Afortunadamente salí volando y no caí con la cabeza, pero mi modo de vida quedó completamente destruido. Tuve que ir al hospital y tener varias semanas de recuperación. Se podría decir que todo lo que había ganado anteriormente me lo gasté en ese accidente. Conforme me recuperé, mi humor estaba de mal en peor. Alguna parte de mí sabía que no debía culpar a la niña, pero ya saben cómo somos las personas. De forma que a la primera oportunidad, le quité todos los regalos que le había dado y la dejé castigada en un armario, guardada en una caja que reflexionara sobre la mala suerte que me había dado. Creo que esa ha sido una de las decisiones más idiotas de mi vida, ya que al dejarla ahí, todo el tiempo comencé a escuchar ruidos en mi casa, como de huesos moviéndose de un lado a otro, además de rasguños en ese armario en específico. Los fenómenos fueron escalando hasta que me encontré una noche con la santa misma abriendo las puertas del mueble de una patada. La pude ver de forma furiosa, con la túnica de un rojo sangre que me espantó. Sus ojos brillaban como carbones en la noche, con una voz profunda y muchas más groserías de las que les voy a poner. Me reclamó que era un hijo de la fregada, que cómo se le ocurría, por un accidente que hasta era cosa del destino, echarle la culpa a ella. Que mejor me hubiera dejado caer de cabeza en el asfalto de saber que le iba a hacer eso. Su guadaña la dirigió directamente a mi cuello. Estaba a unos milímetros del punto. Los dientes le castañeaban del coraje. Esperaba una respuesta. El cuerpo entero me temblaba al punto de que casi yo solito me estaba cortando. Le supliqué que me perdonara, que había sido un idiota por dudar de ella. Quitó la guadaña de mi cuello. Con la misma voz cavernosa y enojada, me dijo que para que eso pasara, tenía que cumplir mi promesa de darle una moneda todos los días, y ahora no habría favores a cambio. Al revés, me lo haría más difícil. Además de que, el día que faltara mi promesa, ella misma vendría por mí, sin importar dónde me escondiera. Me salían las lágrimas de los ojos, pero lo acepté. Después de todo, ¿qué pero le podía poner a la muerte misma? Desde entonces, han pasado 15 años. Siempre le dejo aunque sea una monedita en mi altar o en lo que encuentre por la calle. Y lo que me dijo lo cumplió. Hay momentos que me ha ido verdaderamente mal, pero como sigo cumpliendo mis promesas, me ha ido levantando el castigo, y al menos los accidentes que he estado a punto de tener los libro. Espero que quienes escuchen sepan que con ella no se juega, y que lo que se le promete lo cumple sí o sí, a menos que quieras que te dé una lección privada. La niñera. Historia basada en hechos reales por Candelaria Viridiana. Tengo 56 años de edad y me gusta escuchar las experiencias de todos. Mi nieto me está ayudando a redactar la mía. En una ocasión, mi mamá conoció a la Santa Muerte en persona. Se hizo devota y a nosotros con ella. Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre llamada Rosa tenía en casa muchas imágenes de santos. Una noche mientras llovía de forma infernal y mi papá estaba afuera arreando a los animales, ella empezó a tener un presentimiento muy raro. Decía que el viento sonaba como lamentos y conmigo y mis hermanos pequeños
No era el momento ni remotamente ideal para quedarse sin marido. No nos podía dejar solos. Yo apenas tenía 6 años, Julián 5 y Antonio 4, Ricardo unos 3. Así que nada más salía a las inmediaciones de la casa con un farol para alumbrar el camino a su marido, y no paraba de rezarle a todos sus santos. Pero la lluvia nomás no amainaba. De hecho, estaba tan fuerte que aunque eran las 4 o 5 de la tarde, se notaba el cielo oscuro. Decía mi mamá que estaba a punto de salir a buscar a su esposo, porque de verdad había algo en ella que le decía que estaba pasando algo malo. Cuando vio a una muchacha pasar por la orilla de la casa, usualmente eso no se le hubiera pasado por la cabeza, pero la joven emitía tanta paz que la llamó para que se acercara. Era una mujer de no más de 20 años. Tenía un vestido blanco que, pese a la lluvia torrencial, apenas estaba mojando. El cabello negro como la noche misma y la piel pálida que se le notaban las venas era lo más que recordaba a mi madre. Le pidió que nos cuidara un ratito, que ella no tardaría en regresar y que le iba a pagar lo que quisiera. La muchacha le sonrió y le comentó que luego verían cómo le pagaba. Enseguida mi madre salió disparada en uno de los caballos. El agua le pegaba en la cara y el animal estaba medio encabritado, pero con una fuerza que nunca supo de dónde sacó, guió al caballo hasta el camino que usualmente recorrían las vacas. Ahí las encontró a todas amontonadas en un círculo, y a Jacinto, mi papá, no lo podía ubicar por ningún punto. Comenzó a gritarle por su nombre, y en medio de los vacunos, escuchó un lamento profundo. Movió a las vacas, que al reconocerla, la dejaron pasar, y ahí vio a su esposo con la pierna rota. El rocillo que siempre llevaba no se veía por ningún lado. Como pudo lo levantó. Mi papá ya estaba dando las últimas porque se encontraba muy frío, y el hueso se le notaba entre el pantalón roto. Lo subió al caballo que llevaba y arreó a todas las vacas de regreso a la casa. Dice que en ese momento no podía pensar en más que en llegar a nuestro hogar y atender a su esposo. Milagrosamente los animales la siguieron sin rechistar. Cuando por fin dieron con la casa, las vacas se refugiaron en su corral junto al caballo. Ya nada más le cerró la puerta rápido y luego de dejar a Jacinto en la mesa de la cocina, la muchacha le ayudó a curarlo y le dijo que iba a sobrevivir, que aún no era su hora. A Rosa se le hizo raro el comentario, pero esperó que fuera cierto, porque había visto a muchos hombres buenos morir de fiebres por heridas como esa. Al ver que todo estaba más o menos tranquilo, la mujer se despidió de mi madre. Ella le quiso dar algo a cambio del servicio, incluso posada porque ya era medianoche y se sentía culpable de dejarla ir en la oscuridad. La chica le sonrió. Por primera vez Rosa reparó en que sus ojos eran totalmente negros. Le contestó que simplemente no se olvidara de poner una santa más en su altar y se esfumó en la oscuridad al salir por la puerta. Mi mamá la quiso seguir, pero no la vio por ningún lado. Mi papá despertó hasta el día siguiente. Le dolía hasta el alma, pero estaba vivo. Al verlo, mi madre lo abrazó. Le preguntó qué había pasado. Le contó que, mientras arreaba a los animales, el rocillo se asustó porque vio a una sombra en el camino que resultó ser un lobo. Repeló y con la fuerza de sus músculos lo tumbó, rompiéndole la pierna.
Añadió que sentía que ese sería su último día porque las vacas y el caballo se fueron corriendo, dejándolo solo en medio de la tormenta, con la pierna inútil, sin armas y las fauces del lobo enfrente. Añadió que en el camino vio a una figura encapuchada. Era un esqueleto con guadaña. Entonces pensó que ya había valido madre. Pero un trueno hizo desaparecer a la figura y espantó al lobo. Al poco regresaron las vacas a hacerle un círculo para protegerlo. Al escuchar eso mi madre supo que la santa le había ayudado. Más cuando el caballo regresó después de 2 días, entero, con las armas de mi papá y una imagen de una santa muerte amarrada en la silla. Desde entonces tenía un pequeño altar en la casa, al lado de los otros santos, y nunca olvida ponerle sus flores y veladoras. Yo creo que lo que pasó fue real, porque a pesar de que vi a la muchacha hace mucho tiempo, la recuerdo perfectamente. Su presencia cálida, pero como de otro mundo, nunca se me va a quitar de la cabeza. Gracias por escucharme. Nunca amenaces a la santa. Confesión por Benito Carreño. Quiero contarles algo que me pasó por andar de cabroncillo con la Santa Muerte. Resulta que en una ocasión quería que, la verdad, hubiera mucho más dinero en la casa. Mi madre estaba enferma y necesitaba una cirugía, así que me decidí a rogarle a la Niña Blanca, de la cual somos muy creyentes en la casa. Me quería asegurar de que se me hiciera el milagro, así que me aseguré de tener la atención de la santa al quitarle su guadaña. Se supone que cuando haces esto, le tienes que decir que se la vas a regresar hasta que ella te cumpla el encargo, de manera que te aseguras que lo haga realmente rápido. Tenía que esforzarme porque las cosas sucedieran, así que me arriesgué con tal de que se me cumpliera todo lo que necesitaba. Efectivamente, luego de unos días de haber hecho el trato, me llegó la cantidad exacta de dinero necesario para cubrir la cirugía de mi mamá. Pero como han de suponer, los hombres somos ambiciosos. Así que pensé que eso que me había dado la santita no era suficiente para regresarle la guadaña. Le dije a la pequeña esfinge que teníamos en casa que a menos de que me diera suficiente para vivir bien, no se la iba a regresar. Esperé un tiempo para el resultado deseado, el cual no llegó. En cambio, lo que sí vi fue una figura vestida de negro, mucho más alta que yo. Supongo que le pegaba los 2 metros, con un par de manos huesudas, una puesta sobre la otra, como esperando una respuesta. Afuera de la puerta de mi cuarto, una noche que me levanté al baño. Cuando la vi, supe inmediatamente que era la niña. Había venido por mí. Simplemente me fallaron las piernas y caí al piso por el miedo. Las cuencas vacías de sus ojos me miraron con una calma pasiva. No parecía enojada, o al menos no de forma en que un ser humano pudiera entender. Estaba respirando de forma muy acelerada. No podía creer que estaba frente a una entidad paranormal. Su rostro estaba pacífico. Creí que con ponerle la guadaña sería suficiente. Me levanté para darme la vuelta e ir a hacerlo en ese instante. Pero la niña me agarró el hombro y susurró con una voz que parecía tener el pero de 1000 años. Que no me atreviera a volverle a hacer eso, o pagaría las consecuencias de los actos inmediatamente. Mi ser entero estaba temblando. Bastante miedo tenía.
Solamente pude asentir y en un instante el peso de su poder desapareció en la habitación. Creo que tuve suerte de que no me hubiera hecho nada más. Así que dejé los temas sobrenaturales por la paz y me concentré en mantenerme a flote con las habilidades que tenía para ganarme el pan. El favor, basado en una anécdota real. Quisiera confesarles algo que me causa mucha vergüenza, ya que pedí a la Santa Muerte que le arrebatara la vida a alguien. Sé que su culto no lo ve con buenos ojos. Incluso prohíbe en ocasiones realizar ese tipo de peticiones. Pero conocí a una persona que realmente odiaba. A una amiga de mi esposo que se le juntaba demasiado. Traté por todos los medios de deshacerme de ella. De decirle a mi marido que no me parecía buena idea que se reuniera con ella. Que se le notaban las intenciones, pero no me hizo caso nadie. En lugar de irme de esa relación, opté por visitar a una bruja, la cual inmediatamente me recomendó pedirle el favor a la Santa Muerte. Dijo que me iba a salir caro, pero que la niña me iba a cumplir lo que le pidiera, siempre y cuando fuera algo justo y conseguible. Me vendió una imagen y el ritual. Enseguida fui a mi casa para colocar todo en el sitio determinado y ajustar mi petición a la oración que me dieron. Tenía los ojos cerrados pidiendo con concentración por la muerte de mi enemiga de amor. Como dijo la bruja, fuera del círculo de protección que me hice se notaban sombras vagando por la poca luz que daban las velas, saltando de un lado a otro. Un viento salvaje azotó las puertas y me hizo sentir un escalofrío horrible. Después de unos segundos vi a una figura con una capucha y guadaña. Tenía las ropas negras y los ojos rojos. Asintió a mi silencio, pero antes de irse, me dijo una frase que me heló la sangre. Una vida por otra vida. Esperé algunos días para ver el resultado de mis acciones, y efectivamente, exactamente 7 jornadas después de haber hecho mi trato, la amiga de mi esposo sufrió un accidente que le arrebató la vida en el sitio. Estaba feliz del resultado, pero la misma noche que nos enteramos de la noticia, me empezó a dar un dolor horrible en el estómago. Me tuvieron que llevar al hospital. En ese sitio, mientras esperaba por la atención de los médicos, comencé a sangrar mucho de mi bajo vientre. Enseguida me llevaron a emergencias. Sentí que se me iba a ir la vida. Mientras desfallecía, mi único pensamiento fue con ironía: una vida por otra vida. Así que me dejé ir a la oscuridad. Después de todo, la santa había cumplido sin fallas lo prometido, y era hora de pagar. Inesperadamente desperté muy adolorida. Mi esposo y madre estaban a mi lado. Al verme abrir los ojos, ella se lanzó a mis brazos y me dijo que lo lamentaba mucho, que me apoyaría en lo que quisiera. No entendía lo que decía. Al verme confundida, me preguntó si no lo sabía. Le dije que de qué hablaba. Mi esposo salió de la habitación para llorar, con la mirada seria. Mi madre me confesó con la voz quebradiza que había perdido a un bebé de forma espontánea. No tenía idea de eso. Se suponía que no podía tener hijos, así que esa noticia me rompió el corazón. Después de eso, a los meses, me separé de mi esposo. Me quedé sin bebé, sin marido y con una deuda con lo sobrenatural.
Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, estas han sido algunas historias relacionadas con la Santa Muerte. Muchos le temen, otros la odian, otros la aman. Sin embargo, existen varias experiencias con esta entidad. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.